Siempre que usted vaya a trabajar con varios formularios, es importante ya colocarle su nombre. Por ejemplo, mientras nosotros ahorita hemos estado trabajando con un solo formulario, no había necesidad de estarle colocando nombre al mismo. Pero ahora que pues vamos a hacer algunos ejemplos trabajando con múltiples formularios, ya es correspondiente a que cada formulario usted le coloque un nombre, ya que esto le va a ayudar a usted para poderlo mandar a llamar y también para modificar ciertas propiedades. Entonces, este formulario que está acá, yo le voy a colocar como nombre FRM, FRM1. FRM son las siglas o la nomenclatura para poder identificar un formulario. Aparte de eso, también vamos a colocarle lo que sería un nombre a la barra de título del formulario. Como usted puede observar, acá tiene Form 1. Vamos a cambiarle ese nombre en la parte de la propiedad. En este caso, de la parte del text. Vamos a buscar acá la propiedad de text y le vamos a colocar acá ejemplo base. Le vamos a colocar. A partir de este va a servir para llamar a los demás. Y también voy a utilizar un color solamente para poderlo distinguir de los otros, ¿verdad? Y que pues nosotros podamos saber cuál es cuál. Claro está, la propiedad de lo que sería el font, pues si usted quiere, básicamente es para poderlo cambiar acá. Esto solamente lo vamos a ver cuando se ejecute el programa. Vamos a ejecutarlo ahí, vemos que cargue un poquito. Y como usted lo puede ver ahí, es solamente para ello. Bien, vamos entonces, ya tenemos el primer formulario. Una de las propiedades que yo también quiero que ustedes empiecen a manejar con los formularios serían las siguientes. Vamos a ir viendo uno por uno, que son las propiedades más, ¿cómo llamarle? Más usadas cuando uno trabaja con múltiples formularios. El primero de ellos es el famoso Windows State o estado de la ventana. Por ejemplo, cuando usted crea su formulario por primera vez, usted le va dando un tamaño a él mismo, ¿verdad? Bueno, y a partir de acá, en la última propiedad del formulario, obviamente siempre marcándolo, tenemos acá normal, minimizado o maximizado. Por ejemplo, si le doy normal al momento de ejecutarlo, el formulario queda con el tamaño que tiene cuando usted lo creó. Si lo hizo chiquito, pues se va a quedar en ese tamaño pequeño. Entonces, en mi caso, vamos a hacerlo más pequeño porque está demasiado grande ahí, se ve muy grande al horizontal. Por ejemplo, fíjese acá, le estoy cambiando el tamaño y como lo tengo en estado normal, aparece con el tamaño que yo le estoy adecuando. Bien, ese es uno. El otro es el tipo de minimizado. Eso significa que cuando usted lo ejecute, el formulario aparece minimizado. Por ejemplo, ahí ya el formulario, aunque usted no lo vea, ya está ejecutado. Está acá. Si yo le doy clic acá, aparece. A eso se refiere con minimizado. Y pues el último, ¿verdad? Más que todo, se recomienda utilizar lo que sería el maximizado cuando su formulario va a ser eh, la pantalla principal, cuando ese formulario va a ser el formulario de presentación del programa. Es decir, como que si fuera la suite de bienvenida. Entonces, en maximizado, pues podemos ver la pantalla completa. Claro está, si usted hace un programa donde va a necesitar que se abarque toda la pantalla, pues entonces sí sería bueno que usted programara ese formulario, solamente ese, en estado maximizado, para que cuando se ejecute el formulario pueda abarcar toda la pantalla debido a la cantidad de controles u objetos que usted le haya colocado. Bien, entonces tenemos esto acá. Vamos a dejarlo en normal, siguiendo con algunas propiedades que me interesa también
que manejen ustedes con los formularios está la famosa Start Position o posición inicial. Este realmente es muy, en este caso, em, muy útil cuando usted está trabajando varios formularios y los quiere que estos aparezcan en una posición, en este caso, predeterminada. Por ejemplo, acá dice inicio de posición por defecto, localización por defecto. Si yo le doy a ejecutar, aparecerá acá, lo más cercano a donde se encontraba. Si yo coloco acá, en este caso de tipo Center Screen, eso significa que se va a activar en el centro de la pantalla. De esa forma, vean. Entonces ahí es importante tener en cuenta de lo que usted está ahí trabajando y de lo que vaya a presentar en su formulario, dónde es que lo quiere presentar. Si quiere que aparezca a un lado o al centro, ¿verdad? Vamos a ver otro. Tenemos siempre ese Start Position. Vamos acá, Windows Default Bounds. Vamos a ver acá. Aquí lo que está haciendo es que le está dando un tamaño a lo que Visual lo está, como quien dice, ¿cómo le podemos explicar? Un tamaño que Visual considera es el óptimo. Lo está colocando al centro y con un tamaño un poquito más grande. O sea, ese es un tamaño que da, en este caso, el mismo Visual por defecto, ¿verdad? Según lo que él considera, ¿verdad? Se vería bien. Y vamos a ver el último, Center Parent, que sería básicamente lo mismo al normal, en este caso el que teníamos por, en este caso, defecto. Bien, entonces ahí tenemos varios tipos de, en este caso, de la posición del formulario. El manual es para que usted venga y lo pueda modificar, lo pueda trasladar al tamaño o lugar donde usted quiera. Si lo deja en manuales, usted tiene la libertad de poderlo menear. Bueno, en fin, cada uno de ustedes decidirá qué es lo que mejor le conviene. Vamos a dejarlo acá como por defecto. Bien, otro punto importante a tomar en cuenta es con los famosos iconos. Si usted, esto es básicamente, yo al menos no tengo iconos acá. Eh, si usted, por ejemplo, quisiera que esto de acá, voy a poner acá la lupa para que lo puedan observar. Si usted quisiera colocarle un icono a su ventana, tendría que bajar un icono en formato PNG con un tamaño adecuado al que está ahí. Yo le voy a ser honesto, yo al menos eso no le coloco en los iconos, ¿verdad? Porque al menos, pues para mí, solamente lo trabajaría si en caso llegara a tener necesidad de hacerlo, pero hay que buscar una imagen en PNG y buscar el tamaño adecuado para que se coloque en la barra de título. Recordemos, entre más grande la imagen, una de dos, o no le va a aparecer la imagen por completo, o solamente le va a aparecer un fragmento. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, tenemos entonces algunas propiedades que pues necesito que ustedes empiecen más que todo a poder manejar para que de esa forma pues pueda darle una mejor apariencia a su programa. Y por último, ¿verdad? En este caso, si usted quiere colocarle una imagen de fondo al formulario, sí pueden hacerle un icono. Ustedes pueden hacer un icono. La verdad, para los que quieran hacerle icono a los formularios, yo les recomiendo que averigüen en internet porque yo realmente no les sabría decir de cuántos píxeles, es decir, tanto de ancho y altura, es los iconos que se puede colocar en Visual. Para eso no le voy a mentir. Sería bueno que se investiguen cuál es el tamaño ideal para un icono para un formulario de Visual. Entonces ahí más o menos, teniendo el tamaño, ya podrían ustedes reducir el tamaño con algún programa de editor de gráfico, ¿verdad? Y poderlo utilizar. Bien, otro punto a trabajar que sería el background image, perdón, o imagen de fondo. Pues al igual que cuando uno trabaja con páginas web, vamos a usar acá una imagen. eh, Vamos a llevarnos esta de acá. Podemos utilizar imágenes de fondo. Lo importante acá es que la imagen tiene que estar dentro de la carpeta
del programa. Eso es importante. En este punto, por ejemplo, vamos a ir a Projects y vamos a ir a buscar la carpeta que estoy utilizando en este momento, el nombre del programa que aparece acá, formularios múltiples, quinto batch, es el nombre de mi proyecto, así que vamos a ir a buscarlo por acá, que es este de acá, y siempre, todo lo que sean objetos, en este caso, música, imágenes, videos, todo va a la carpeta bin, entramos a la carpeta debug y acá, aquí lo pega todo. Y siempre importante, ¿verdad? Cambiarle el nombre. Esta es una imagen de fondo de pantalla, realmente pues vamos a ver cómo nos queda. Sí, adelante, adelante, Olga. Entonces, importante, siempre hay que tratar la manera de llamar la imagen desde la carpeta donde está el proyecto, porque al momento de que usted se lleve el proyecto en una USB, se va a llevar el programa, pero también va la imagen. Si no, el problema se va a dar que cuando usted quiera ejecutar su programa en otra computadora y la imagen no va ahí, no le va a aparecer ninguna imagen, porque ya no es la misma ruta. Entonces es importante eso de colocar los archivos siempre dentro de las carpetas que tiene el programa. Bueno, vamos a colocarle acá su imagen de fondo. Vamos acá, background image. Vamos a darle acá en importar y buscamos, pues, vamos directamente a la carpeta Visual Studio, Projects. Buscamos el nombre del proyecto, que sería formularios múltiples. Entramos a Bin, Debug, y tomamos la imagen y la colocamos. Entonces acá le damos a aceptar. Obviamente aquí está mostrando que la imagen es un poquito más grande que el formulario. Y como en su momento lo trabajamos nosotros con los Picture Box, tiene acá Background Image Layout, que en este caso le va a permitir poder modificar la imagen a cierto tamaño del formulario. Y ojo, muy importante, el formulario que yo estoy utilizando tiene este tamaño. Entonces lo que va a hacer esta propiedad es que va a tratar la manera de abarcar de que la imagen se adapte al formulario. Por ejemplo, stretch, dependiendo de la imagen que tenga, se puede llegar a ver bien. Si la imagen es más grande en horizontal que en vertical. Entonces, center, lo vamos a dejar prácticamente centrado en el formulario, ¿verdad? O en este caso, el pequeño tile, que yo realmente no lo recomiendo. No hay mucha diferencia. Yo uso por lo general el stretch. Entonces, ya le damos pues un aspecto un poquito más llamativo a lo que serían nuestros formularios, colocándole una imagen de fondo más que un fondo de color. Y muy importante a este dato, que antes de que se me pase por alto, muy importante, entre más formularios agregue a los programas, al proyecto, más contenido le vaya a colocar, es decir, imágenes, etcétera, va a tardar un poco más en cargar los archivos. Eso es normal. Es normal que vaya a pasar que se tarde en cargar los archivos al momento de ejecutar el programa. Es normal. Eso pasa en cualquier programa, incluso en los juegos. En los juegos a veces se tarda un poquito más en cargar porque están cargando todos los archivos a la memoria RAM para poderlo ejecutar. Bien, entonces vamos a ver acá. Solamente quiero ver si este visual trae estas propiedades. Solamente permítame un momentito. Tendría que traerlo. Vamos a ver si es este. No, no lo trae. Esta versión no lo trae. Bien, vamos a dejarnos entonces por el momento de esta forma. Bien, ya tenemos nuestro primer formulario. Vamos a agregar otro. Para agregar otro formulario, primero lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro panel de exploración de soluciones. Seleccionamos lo que es el nombre del proyecto. Este es el nombre del proyecto, no el de arriba. Es este de acá. Clic derecho y buscamos la opción que se llama agregar Windows Forms. Agregar Windows Forms. Esperamos que cargue. Seleccionamos el nombre, en este caso Windows Form, porque aquí ya hay varios elementos. Nosotros nos quedamos Windows Forms. Y si usted gusta, le puede cambiar el nombre de una vez. Por ejemplo, FRM2.
vamos a ver. El nombre que va a colocar acá es el que va a aparecer en la barra, en este caso de título. Vamos a colocarle acá. Formulario de prueba 2, le vamos a agregar. Y ahí está, mire, en la barra de título le aparece. Aparece en la barra de título, formulario de prueba 2. Y también lo pasa como parte del name. Si en este caso usted quiere, le quita la parte del name, ¿verdad? FRM2. De esa forma. Porque me interesa más el nombre del formulario, FRM2 como un nombre para llamarlo, que el que está acá en la barra de título. Bien, entonces ahí tenemos nuestro segundo formulario. Importante en esto, siempre que ejecutemos nuestro programa, ¿verdad? Siempre por defecto va a mostrar el primer formulario. Eso pasará siempre en cualquier proyecto de Visual Basic. Siempre va a presentar el primero, porque fue el primero obviamente que se creó. Pero si usted por alguna razón, y esto obviamente puede llegar a pasar, pues necesita que aparezca el formulario 2 porque necesita hacer una prueba de ejecución solamente en ese formulario, pues entonces se va a la pestaña de proyecto. En la pestaña de proyecto hay una opción, es la última que aparece, que dice propiedades de formularios múltiples, que es el nombre de nuestro proyecto. Y acá, pues nosotros vamos a venir y podemos cambiar el formulario de inicio. Tenemos FRM1 y FRM2. Yo le doy FRM2, le doy ejecutar o iniciar, y ahí aparece el formulario 2. Bien, importante acá, que esto ya es un problema que siempre se da con el Visual. Eso es normal. Yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer de cuentas de que ya terminé el programa por hoy. Lo voy a guardar, guardo los cambios, cierro. Y entonces en la carpeta de projects voy a hacer un backup o una copia. Copio y lo vamos a pegar acá en descargas. Pegamos acá. ¿Por qué se hace eso? Porque surge algo muy importante que tiene que conocer. Como vuelvo repito, entre más formularios se agreguen, más elementos, tarda más en cargar y en ocasiones el programa puede fallar, es decir, ya no va a cargar nada, puede tirar el error. Entonces siempre es bueno que cuando usted vaya a agregar más formularios, más archivos dentro de estos y el programa funciona sin ningún problema, haga siempre una copia de seguridad para que de esa forma no se le vaya a arruinar todo el programa. Eso es importante que les doy acá como tip, que los digo por experiencia propia. Entonces siempre hay que hacer un backup. Cada vez que el programa esté bien y pues tengamos que seguir trabajando más adelante, siempre se hace un backup, ¿verdad? Para que no nos vaya a servir, en este caso, no nos vaya a hacer la que no sirve acá y pues tengamos después que cambiarlo todo. Bien, vamos a agregar otro formulario más. A este simplemente le voy a cambiar el color. Es que había una opción que permite quitar los botones de minimizar, cerrar y maximizar, pero realmente no logro encontrar acá ese botón. No encuentro al menos esa propiedad acá. Sí, no lo encuentro. Solo permítame. Yo creo que es este. Vamos, permítame. Solo quiero probar acá esto. Es que este sí es diferente al que yo manejaba anteriormente. Solo quiero ver el botón maximizar. Ah, ok, lo deshabilita. Este solamente lo deshabilita. Bien, por ejemplo, acá tenemos caja de maximizar o botón de maximizar. Lo coloco en estado false. Y tenemos acá también caja, en este caso, de minimizado. Lo que está haciendo acá esto, por lo que yo pude observar, bueno, sí los está quitando, el otro no lo había puesto. Nos está quitando los botones. Menos y más. Al menos sí lo tiene, solo que tiene otro nombre. Bueno, entonces, importante. Esto es una sugerencia. Cuando usted vaya a trabajar formularios, por ejemplo, que tengan un tamaño pequeño, quítele los botones de maximizar y minimizar y solamente déjele el botón de cerrar. A ver, ¿por qué es esto? Imagínese que usted está haciendo un juego o tiene un proyecto de base de datos. Usted se ha matado haciéndole el diseño al formulario,
para que quede bien llamativo en un espacio reducido del formulario, es decir, para que se vea bien la presentación. Si usted le da la posibilidad al usuario de que tenga los botones de minimizar y maximizar, pues entonces obviamente maximizado ya se va a ver feo el formulario porque todos los objetos que usted colocó se centró en una sola área. Entonces ya la apariencia va a cambiar totalmente. Entonces, desde mi punto de vista, y también porque en algunos programas usted los va a observar, es bueno de que usted le quite los botones de minimizar y de maximizar para que solamente se quede el botón de cerrar. Eso sí, el botón de cerrar es importante dejarlo. ¿Por qué es importante dejarlo aunque quitemos los otros? Porque si el programa falla, acuérdense que la computadora puede fallar, se puede trabar o qué sé yo, puede darse algún problema inesperado. Entonces prácticamente cerramos la ventana con este botón. Como quien dice, a la fuerza lo vamos a cerrar para detener el programa. Por eso es importante, en este caso, dejar al menos el botón de cerrar. ¿Estamos? Es importante al menos. Yo al menos trabajo de esa forma. Dejar siempre el botón de cerrar si yo no quiero de que me vayan a modificar el tamaño de la ventana. Es decir, minimizándolo o maximizándolo. Pero sí siempre le dejo el botón de cerrar para que en este caso, si se traba la máquina o el proyecto, se cierre eso de manera forzosa. Bueno, permítame un segundo. Bien, vamos a colocarle a este formulario un color de fondo nada más. Vamos a colocarle este, ahí lo vamos a dejar y vamos a crear otro formulario. Vamos a hacer 3 en total. Vamos a agregar uno más. Aquí le voy a colocar FRM3. Siempre Windows Forms y le doy a agregar. El nombre en la barra de títulos, si usted quiere, se lo cambia después. A mí lo importante es que aparezca acá en la propiedad de name. Y a este, pues simplemente le voy a volar los botones de maximizar y minimizar, que en este caso tenemos acá. Caja de maximizado en estado false y caja de minimizado también en estado false. Le vamos a cambiar el color. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos los 3 formularios. Obviamente lo que vamos a hacer es que el formulario principal, que este formulario mande a llamar a los otros. Entonces voy a cambiar las propiedades. Proyecto, propiedades, y establezco el formulario 1 como formulario de arranque, que sea el primero que se ejecute. Y ahí estamos. Bueno, entonces vamos ahora sí a la parte de la programación. Esto primero lo voy a estar mostrando con botones normales de lo que hemos estado trabajando. Y la próxima semana lo vamos a estar viendo por medio de la botonera para que de esa forma pues vayamos haciéndole un poquito más de diseño a nuestro programa. Eh, la botonera obviamente, así le digo yo, o menú strip, le dicen algunos, bueno, el nombre original es menú strip, se va a estar enseñando pero con el formulario MDI, porque estos solamente, vuelvo repito, son formularios básicos de los normales, pero hay un tipo de formulario que es especial que sirve para poder albergar otros formularios. Entonces, cuando yo enseñe ese tipo de formulario, voy a dar también el tema de la botonera o el menú strip para que de esa forma, pues usted más o menos vaya llevando una idea de cómo podemos crear una suite de opciones. Bien, en este punto, pues vamos a crear un par de botones. Vamos a colocar acá un botón. Y voy a crear en total un botón para cerrar el formulario. O sea, cerrar todo el programa. Voy a crear otro botón para que me lleve al formulario 2 y voy a crear otro botón para que me lleve al formulario 3. Ahora bien, vamos a colocar acá los botones entonces. BTN, BTN apagar. Le vamos a llamar acá. Vamos a ir a la propiedad de text y le vamos a colocar acá cerrar programa. Bien, entonces vamos a programar este botón. Creo que esta es la programación más básica que ustedes van a poder ver acá. BTN apagar. Simplemente le vamos a colocar End. Nada más.
¿qué va a hacer ese programa? Perdón, ¿qué va a hacer ese botón? Va a cerrar el programa por completo. Todas las ventanas que usted tenga abiertas o todos los formularios que estén a su disposición abiertos, todo se va a cerrar con este comando, con esa palabra end. Si aplica esa palabra es porque va a cerrar todo el programa. Todo lo que esté abierto o se esté trabajando, todo se va a cerrar. Así que esta parte es bueno que solamente se utilice en un solo botón. Por ejemplo, imagínese que usted está trabajando en este formulario y usted le da end, se va a cerrar todo. Por lo tanto, lo importante y lo ideal es que el botón cerrar programa solamente esté en el formulario principal, que es el que obviamente va a manejar los demás formularios. Y no es adecuado que se coloque en cada formulario porque entonces se corre el riesgo que si se cierra una parte de la ventana se va a cerrar todo. Entonces, importante en eso. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer programa, botón, perdón, cerrar programa. Vamos a crear otro. A este botón le vamos a colocar BTN, formulario 1, formulario 2, perdón. BTN formulario 2. Y vamos a colocar acá, abrir form 2. Bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Para poder llamar al segundo formulario, vamos a ver la otra propiedad que sería frm2.show. Este formulario es el que nos va a permitir a nosotros, o sea, esta propiedad, show, es la que nos va a permitir a nosotros poder mostrar lo que sería nuestro formulario 2. Por ejemplo, vamos a ejecutar acá, abrir form 2 y ahí lo tenemos. Si yo le doy cerrar, venga, se borró todo. Entonces, importante en eso. Bien, voy a crear el otro botón para abrir el form 3. Copiamos y pegamos por acá. Y vamos entonces a colocarle acá BTN, permítame cómo le puse, BTN formulario, BTN formulario 3. Y en la propiedad, en ttext, simplemente le cambiamos a el 2 por el 3. Bien, y hacemos exactamente lo mismo. frm3.show. Bien, entonces en este punto ya estaríamos abriendo los dos formularios, tanto Form 2 como Form 3. Y acá es donde usted tendría que jugar ya con los tamaños de los programas. Por ejemplo, a este programa principal, en Form 1, le voy a colocar mejor como que aparezca maximizado. En este caso, no en estado normal, sino que maximizado. Así que cuando yo le dé ejecutar al programa, aparezca obviamente maximizado. Form 2 aparezca pues ya en alguna posición que usted desee. Y Form 3 de igual manera. Ya sea que aparezcan en el centro o a un costado. Bien, ahora, importante. Una cosa es abrir los formularios. Pero también hay otro punto que eso dependerá ya del diseño de cada programa de cada quien. Por ejemplo, hay algunos que, así como lo acabo de hacer yo en este momento, puede observar usted que está la pantalla, o sea, completa, el formulario principal está completo. Abro Form 2 y aparece este programa. Hay algunos que les gusta trabajar de la siguiente manera. Es decir, vienen, abren este formulario y hacen que desaparezca el formulario principal. Pues es prácticamente cuestión de gustos. Yo al menos no soy partidario de eso, pero si en algún momento usted necesita de que el formulario principal desaparezca y que solamente se enfoque todo en trabajar esto, pues vamos a hacer el siguiente código. Vamos a colocar acá Form 2. Primero vamos a hacer de que se muestre el formulario 2 y luego voy a colocar acá mi.close. ¿Esto qué significa? Es como que el formulario 1 diga, yo me voy a cerrar. Y solamente se va a quedar abierto el formulario 2, porque ya lo estamos mostrando. Por ejemplo, y ve ahí el problema que se nos dio. Se cerró el form show, en este caso, el mi.close y se cerró todo. ¿Por qué pasa esto? Porque este formulario principal no es un formulario MDI.
El MDI tiene eso, que en este caso tiene ciertas propiedades que los formularios sencillos no lo tienen. Por eso, como yo les decía, yo no soy partidario de, en este caso, cerrar el formulario principal. Que todos los formularios obviamente estén acá como base de un proyecto, ¿verdad? A lo mucho que maximice la ventana, pero no cerrarlo. Porque básicamente, imagínese, usted quiere trabajar en ese y ya no va a poder, porque el programa base que está utilizando se cerró también. Entonces, yo al menos no soy partidario de eso, pero si usted quiere cerrar en algún momento el programa principal, puede usar esto. Pero ojo, muy importante, no vaya a confundir mi punto close con end. Parece ser lo mismo, pero no. Bien, vamos a hacer algo. Tomemos 5 minutitos de descanso. A las 12:20 volvemos a retomar la clase para que ustedes puedan estirar las piernas y regresamos a las 12:20.